Doctor Jalife, qué gusto recibirla en cabina. Un placer, ya hacía años que no venía por acá. Un buen rato, ¿ya no querías venir? Al Edén, no, si quería, no se podía venir. Es diferente. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien? Vengo de gira, estuve en 9 países. Yo sé. 2 meses. Creo que obligado iniciar con Venezuela. Sí. Otro periodo para Maduro. Maduro y el órgano electoral venezolano dicen que ganaron. La oposición dice que no, que por una mayoría importante ha ganado la oposición y ahí están en una confrontación, en una crisis. Una vez más, Venezuela en crisis. Bueno, yo diría es el escenario Guaidó 2, Estados Unidos. Ahorita veremos a mi juicio cuál es la importancia que tiene Venezuela desde el punto de vista geopolítico. No voy a llegar a decir que es la Ucrania para Rusia, lo que sería Venezuela para Estados Unidos, pero no está tan lejos tampoco cuando veamos las coordenadas geopolíticas. Entonces, mira, ellos aceptaron, los candidatos, porque estaban seguros de su triunfo, de la oposición, el arbitraje que tienes en un país, así se hacen las elecciones, ¿no? De un órgano electoral que ya le dio el triunfo a Maduro. Ahora, es muy interesante lo que pasa en Venezuela. Fíjate que Jimmy Carter en una ocasión dijo que era el mejor sistema democrático en el mundo occidental porque es electrónico. Tú tienes los resultados casi de inmediato, no en todos, pero en la mayoría. Siempre ha sido esto. Bueno, no, mira, no me voy a meter si hubo o no fraude. Aquí hay que ver qué sigue, ¿no? Hoy tenemos sobre todo analizando la situación. Están convocando una mega marcha mañana. Por otro lado, Maduro amenaza con detener a 2,000 y mandarlos a 2 cárceles que están alistando de máxima seguridad. En fin, todavía más polarizada la situación. Y además, acuérdate que Estados Unidos está en un periodo electoral, el voto latino pesa mucho, hay bastantes venezolanos en Estados Unidos, eso hay que tomarlo en cuenta. A mí se me hizo exageradamente dura y drástica la medida de Estados Unidos, porque pueden decir, no reconozco, hay fraude, tengo datos, nunca los aportó. Tienes que aportar evidencias, si no cualquiera, pues ya no hace elecciones, que decida Washington quién va a ser el próximo presidente o la próxima presidenta. Yo creo que hasta ahí debió haber quedado Estados Unidos, no lo reconozco. Fue más allá. Fue más allá porque dice, reconoce al presidente opositor, otra vez Guaidó. Ahora, recordemos qué pasó con Guaidó. Lo pusieron, lo aventaron luego debajo del autobús. Vámonos, lo tiraron, porque así juega Estados Unidos. Ahora, es lo que hay que ver. Bueno, ¿y qué sigue? ¿Qué hay detrás? Mira, lo que hay que ver es el antecedente de Venezuela. Yo es un país que conozco muy bien. El petróleo. Es la mayor potencia petrolera del mundo. Cuando tú sumas petróleo convencional y no convencional. ¿Qué significa el no convencional? El petróleo pesado. Y está en la región ahí del lago Maracaibo, etc. No me quiero perder en eso. Pero oye, ¿qué significa? Que ahí viene el petróleo, cuidado. Aquellos que están hablando mucho de energía verde, que es todo un tema que nos atañe a México, porque nosotros también somos potencia petrolera, sobre todo ustedes aquí en Tabasco. Vienen los tiempos muy, a mi juicio, esa es una hipótesis que emito, pero ya se está cayendo todo lo de la energía verde, fueron muy a prisa. Ya ves, todos los carros eléctricos tampoco están funcionando. Tesla ha tenido problemas, los chinos le están comiendo la partida a Estados Unidos, la cuestión de los carros eléctricos. A nivel de energía solar, eólica, los chinos son la gran potencia. Ya le ganaron a Europa y Estados Unidos. Entonces ya a Estados Unidos y a Europa no les conviene ya más el tema de la energía verde. Yo lo diría en términos más suaves, para que veas que vengo muy moderado, se pospuso. Nadie está diciendo que no va a existir, yo creo que es una necesidad, pero debe entrar dentro de una diversidad de energéticos. Aquel país que tiene su petróleo y su gas, no veo por qué lo va a dejar de usar, que es tipo México. ¿Por qué se va a suicidar México? Que no tenemos tecnología para la cuestión energética, sobre todo la verde. Ahí hay que tener mucho cuidado con ese asunto. Entonces Venezuela... el petróleo va a seguir. Sí, el petróleo. Y Venezuela es clave porque dices... La primera potencia petrolera del mundo. Si tú sumas petróleo convencional, que ustedes extraen aquí, ¿no? El Olmeca, etcétera, más el pesado, que tiene mayor cantidad de azufre, tiene el primer lugar del mundo. Eso es lo que está en juego en Venezuela. Primer dato. Segundo dato histórico. Siempre fue el rancho de los Rockefeller. Siempre. Y hoy los Rockefeller son el deep state de Estados Unidos. Rancho, no te dije fue un país, no. Era rancho de los Rockefeller. Y hoy... Esto es, mandaban, hacían y deshacían. Hacían y deshacían. Rancho, ya no daba para más, no era un país eso. Obviamente sabían lo del petróleo y ahí entra el Standard Oil, que hoy la sucesora es ExxonMobil, con la que hay problemas. ¿Por qué razón? Ya la habían dejado entrar, empezaron a dejarlo, Maduro les dio oportunidad de entrar. Y incluso hay problemas con Guyana, que es frontera con Venezuela, por esta provincia del Esequibo, que ya se metió Gran Bretaña, etc. Mira, se empieza a complicar la cuestión del petróleo. Yo recuerdo que el doctor Jalife
por lo menos en un par de ocasiones, en telereportaje ha dicho que Joe Biden no estaba en condiciones, que estaba enfermo, en condiciones de gobernar un país como Estados Unidos, que estaba enfermo. Y hoy, pues toda la evidencia ahí donde pudimos deficiencia cognitiva grado 4, y no lo digo yo, lo dijo, fíjate quién, el médico de cabecera de Obama. Ahí me la platicas. Pero esto además lo comentaste tú, recién entró Biden al gobierno. Bueno, ya por la edad, hoy ya tiene 81 años, pusieron a alguien controlable. Hoy incluso podemos hacer la pregunta, yo estoy preparando un ensayo al respecto, ¿quién gobierna en Estados Unidos? Obviamente no es Biden, no es Biden. Así de fácil no es Biden. Decía que la esposa de Biden tenía mucha injerencia en su gobierno. Jill, y también su hijo Hunter, pero no, y también su hermana. Mira, ya sabes, hay teorías ahí. La realidad es que hay un deep state en Estados Unidos. El deep state. El deep state, el estado profundo, que es una estructura orgánica de muchos años que ahí están instalados. Están en la CIA, es el FBI, estás hablando de Wall Street. Por eso no importa que Biden tenga problema cognitivo. No pasa nada. Que se despiste. Saluda fantasmas, etcétera. Nada de eso importa, porque este deep state tiene el control. Así es. Y ve la mejor prueba, ve cómo está la bolsa de valores en Estados Unidos. En un país bananero, pues ya se hubiera desplomado, ¿no? Como que no hay presidente, ¿no? Etcétera. Entonces, Seymour Hersh, que tiene, ya sabes, es un gran investigador, premio Pulitzer en Estados Unidos, pues ya sacó la versión de los hechos, la real, que ya la sabíamos, ya se había filtrado. Tiene un problema fuerte Biden estando en Las Vegas, tengo entendido, y lo llevan de inmediato a un hospital y desvían y se van en el avión de la Fuerza Aérea número 1, como nunca hicieron, creo que 3 horas y pico, ¿no? Y ya pues ahí desapareció hasta el domingo, y el domingo pues ya salió con un comunicado muy raro, sin su firma. Fíjate lo que son las cosas. Y ya pues se habla ya abiertamente. Mira, aquí la gente puede decir es una exageración o no. Ya te di un dato, Seymour Hersh, hablan de golpe de Estado. Patrocinado por Obama, por George Soros y por Nancy Pelosi. Porque estaba en riesgo el que el Partido Demócrata pudiera ganar la presidencia. Pudiera perder, porque le fue mal en el debate. Si pudiera perder, claro. En el debate Trump lo aplastó, que Trump es terrible. Trump no te perdona una. Y que es 3 años más chico que Biden, o sea, sí, pero está entero. Sí. La diferencia es que Trump está entero, te guste o no. Entonces, ante esa situación, ya no les convenía tener a Biden de candidato, porque era obvio, según todos los sondeos, ya saben que eso de los sondeos también, yo me voy con muchas pinzas. Pues ya vimos en Francia se equivocaron, en Argentina se equivocaron, pues se la pasan equivocándose, porque ahora ya haces encuestas al menú, ¿no? Tú pides tu encuesta y te dan la que te gusta, ¿no? Dependiendo del monto que pagues. Entonces ya han perdido su seriedad las encuestas o sondeos, como les quieras llamar. Desgraciadamente se ha vuelto una industria. Entonces, en ese sentido, era obvio que ya habían visto los demócratas que no iba a ser competitivo, para usar términos muy suaves, Biden. Bueno, incluso se dan el lujo, fíjate, el Partido Demócrata, ya deberían quitarse ese nombre, que es lo más antidemocrático que te puedes imaginar. Quitaron a Bernie Sanders para favorecer a Hillary Clinton. Yo de eso tengo datos al respecto. A Robert Kennedy Jr., sobrino de un expresidente que sufre un magnicidio en Estados Unidos, hijo de un procurador de Estados Unidos, fíjate qué personaje. Y a mi juicio, si tú me preguntas por quién votarías tú en Estados Unidos, yo, Jalife, por Robert Kennedy Jr., a ciegas. Fíjate lo que son las cosas. Pero naturalmente los aparachics del Partido Demócrata pues no lo dejan llegar. Te cambiaría. Ve, por ejemplo, te doy un dato duro. Lo primero que hizo Trump fue reunirse, ya teniendo su nominación, fue reunirse con Robert Kennedy. Incluso se especula que puede llamarlo al gabinete. ¿Por qué razón? Le acaba de ganar un juicio a todas las empresas farmacéuticas, que es un juicio tremendo. Es decir, ahí está como independiente, es muy difícil que haga daño, porque en cada estado que es importante para la decisión del electorado, que en Estados Unidos hay que recordar esto, en Estados Unidos no hay elección directa. La elección en Estados Unidos cada estado tiene derecho a un número determinado de votos electorales. Por ejemplo, California, ¿por qué es tan poderosa California? Tiene, si no me equivoco, 56 votos electorales. Ahí no cuenta el voto popular. ¿Te acuerdas de Al Gore?
ganó el voto popular, pero perdió en el colegio electoral. Allá, the name of the game es ganar los colegios electorales. Entonces, lo que están haciendo los demócratas, les están impidiendo que le den el registro en algunos estados clave a Robert Kennedy. Bueno, y te habla Blinken de democracia. No te mueres de risa. Pues está bien. Imagínate que mañana Venezuela se meta a opinar sobre la elección en Estados Unidos y reconozca, en lugar de X, reconozca Y, bueno, y eso se vuelve una pachanga. A lo que quiero llegar es de que el golpe de Estado sí se escenifica. Le dijeron te cito a Seymour Hersh, Nancy Pelosi le dice, o te vas por las buenas o te vas por las malas. Y tal. Y ve Obama cómo maniobró, tardó una semana en reconocer la candidatura de Kamala Harris, que ahora le están pegando, pues desde cuando eres negra, siempre fuiste, tu mamá es india, incluso es de un lugar que se llama Madras, ahora se llama Chennai, en la India, y el papá es jamaiquino, y además es economista marxista. Entonces tiene muchos lados vulnerables, y si tú me preguntas, si me adelanto, te digo, su lado más vulnerable es la migración, el de Kamala. Si Kamala pierde, es por la migración, porque fue un desastre todo lo que... Pero toda la migración en Latinoamérica es un desastre. No es solamente Honduras, El Salvador, Guatemala. Ve México cómo ha sufrido de ida y vuelta, que eso se ha manejado bien en el gobierno, hay que reconocerlo. Otro país ya lo hubieran tronado. Y ahora tenemos ya el factor de Venezuela, se está sumando Ecuador. Es decir, Latinoamérica no está bien, eso hay que decirlo y hay que formulárselo en forma respetuosa a los estadounidenses, que no me vengan con cuentos de democracia y derechos humanos y libertad. ¿Tan poderoso es Obama? En el Partido Demócrata sí, es el hombre más popular, su esposa Michelle es la más popular. Decían que con Michelle se ganaba la elección. Eso se maneja, pero ella no quiere saber nada. Es raro, ¿no? Pues no, ¿por qué? Si manejan los hilos del poder, no tiene problemas Michelle. Tiene 2 hijas que cuidar, etcétera. A lo que quiero, pero Obama es súper poderoso. Y ahora, sobre todo, que se va a hacer la convención del Partido Demócrata a mediados de agosto, en su feudo, en Chicago. ¿Y por qué se tardó tanto Obama en salir? Porque así es. Obama es muy perverso. Así lo ves tranquilo. Mira, yo fui obamista, así ni debo criticarlo, en su momento dado. Incluso te cuento una anécdota rápida de medio minuto. Estábamos sentados, el actual presidente, el líder de la oposición, Manuel Camacho Solís, y tu servidor. Y yo saqué a relucir el tema de Obama, porque había dado un famoso discurso como senador que realmente le dio la nominación. ¿Te acuerdas? Es correcto, sí. Entonces, Manuel alardeaba mucho Camacho, pues yo me iba bien con él, que era muy cercano a él, lo cual es cierto. Y Andrés no opinó, nada más levantó, como buen peje lagarto, nada más levantó las cejas. Pero es una anécdota muy interesante. Es decir, ese grupo siempre está ligado al grupo demócrata, porque todos estábamos en ese grupo. Hoy ya no, hoy eso ya varió, eso ya estamos hablando de otra ecuación 20 años después. Entonces, a lo que quiero llegar, el poder de Obama es fundamental. Y entonces ahí tienes una lucha interna del poder, que lo tienen todos los partidos del mundo. Mira, el Partido Demócrata no es un partido, es como Morena, es una coalición de intereses, de grupos, de polos, y es igual el Partido Demócrata. Tienes un ala muy radical, así vamos a llamarla, a mí no me gusta usar esos términos, de ultraizquierda, que son los llamados squad, así se les conoce, SQAD. Ahí lo encabeza AOC, que ya sabes, esta puertorriqueña de Nueva York, que es muy inteligente y milenia, Alexandra, ¿cómo se llama? Ocasio-Cortez, ¿no? Ocasio-Cortez, etcétera. Y están con Bernie Sanders, tienen un grupo muy fuerte, anticapitalista, etcétera, etcétera. Entonces, tiene mucho de ello Kamala, por ahí le están pegando. Y Obama sabe maniobrar, digo, hay que reconocer, es un agente... perverso pero inteligente. Muy bueno, un perverso bruto, pues está perdido, ¿no? Yo no entiendo cómo puede ser perverso y tonto. Pues estás perdido, ¿no? A la primera de cambio estás en papilla. Entonces él incluso se tarda, pero él es hoy, si tú me preguntas, hay 2 personajes que controlan a Kamala. Porque vino el apoyo luego de Obama con su esposa, los 2 juntos, ojo, bueno, Soros. Rusia, China e Irán reconocen a Maduro como presidente de Venezuela en esta nueva competencia electoral. Nada menos y nada más que estos países. Por el otro lado, Estados Unidos apoyando a la oposición venezolana. El centro de todo, el petróleo, doctor Jalife. Petróleo, oro, mucho oro, que por cierto le quitaron su oro a Venezuela, está en Gran Bretaña, no lo devuelven. Moraleja, vienen los tiempos del petróleo, del oro, del otro oro amarillo, no del oro negro nada más. Tienen muchas esmeraldas. Es un país inmensamente rico. Estás hablando de un país que mide la mitad de México, con 31 millones de habitantes. Imagínate, si tú distribuyeras toda esa riqueza,
sería un cuay. No merecen los venezolanos estar a como están. Mira, lo que pasa es que para Estados Unidos es súper estratégico Venezuela. Cuando uno ve bien los análisis de Estados Unidos, se le conoce en inglés como el soft belly, el bajo vientre, que es el Caribe. Entonces tú tienes hoy, que Rusia los maneja, nos guste o no, tienen alianza con Rusia, Cuba, que acaban de llegar buques y submarinos nucleares de Rusia en medio de esta confrontación que tienen Rusia y Estados Unidos, que ya rebasó Ucrania, ya estamos más allá. Por eso yo te dije, no quiero llegar a manejar que Venezuela es la nueva Ucrania, pero tampoco estoy tan lejos de pensarlo. Y luego tienes Nicaragua y Venezuela. Si tú ves bien el mapa en el Caribe, estás hablando de un triángulo estratégico de primer nivel, que es ahí el soft belly de Estados Unidos. Entonces Estados Unidos quiere recuperar Venezuela. Quiere. No es tan fácil, no la van a dejar, obviamente. Entonces, hoy ¿qué situación tienes en Venezuela? Te doy escenarios, yo soy más de escenarios que ser determinista. No veo a Maduro después de este discurso, pues muy similar al de Blinken, ¿no? No es de estadistas de ninguno de los dos. Cuando tú quieres negociar, pues usas otro lenguaje más diplomático. No, son posiciones muy claras. Sí, encontradas. Entonces ahí quien decide. A mí el verdadero poder en Venezuela desde hace mucho, desde Chávez, es el ejército. Y hay un personaje que siempre se ha movido tras bambalinas que se llama Diosdado Cabello. Él es la clave. Entonces ahí, mira, ¿qué puede pasar? Viene la confrontación, mayor número de migrantes. Venezuela tiene muchos migrantes en el mundo, es inconcebible. A mí me ha tocado ver venezolanos, bueno, desde la Ciudad de México hasta Bolivia y Perú, con eso te digo todo. Aquí en Tabasco hay una gran comunidad de venezolanos. Bueno, entonces, ¿qué significa? Obviamente ellos ven la parte de que le echan la culpa al gobierno de Maduro de su desgracia. ¿Pero es una dictadura? Bueno, hay elecciones, no sé cómo quieras llamar eso. Pero siempre las gana Maduro. Bueno, porque si el chavismo es popular, tiene una base muy fuerte. Lo que pasa y se está manejando de que el chavismo, debido a la crisis económica, pues ya no aguanta y también hay protestas internas. Mira, vete a saber ahí. Yo no me meto en esas disquisiciones que me rebasan. Yo te hablo de geopolítica, que eso me dedico. Diosdado Cabello es el verdadero poder en Venezuela, es el que manda en Venezuela. Es el del ejército, por el que maneja el espionaje. De Maduro. Sí, pero eso nadie lo sabe, poca gente lo sabe. Es el ejército. Es decir, Diosdado Cabello es el ejército. El ejército. Entonces, ¿ahí qué puede suceder? Te estoy dando un escenario. Se empecina Maduro, aunque hoy dijo sí quiere negociar con Estados Unidos. ¿Qué significa va a negociar? Pues vas a dejar entrar a ExxonMobil. Quizás pierdas un pedazo ahí con Guyana, del territorio donde hay mucho petróleo. Eso significa negociar. Y quizás bajarle a su alianza con Rusia y con China y con Irán. Todo al final es dinero, Jalife. Bueno, la ruta de los hombres perversos, hay una obra que así se llama, es esa, ¿no? Es trágica, pero así es. No todo es dinero, pero se simplifica, se condensa, se subsume y epitomiza en los recursos. Lo que ocurre en Venezuela entonces va a ser lo que determine Diosdado Cabello. Sí, para mí sí, el ejército. El ejército. Sí, pues también a Diosdado lo pueden quitar, pueden haber golpes. Ya ves que hay golpes bajos. Oye, hasta en Estados Unidos acabamos de ver un golpe de Estado, como quitan a un presidente en funciones. Ya, y ese es el país, oye, y es el país que da lecciones de democracia al mundo. Impone el Partido Demócrata, que no tiene nada de democrático, a una vicepresidenta. Y no lo digo yo, lo dice el mejor investigador de Estados Unidos, se llama Seymour Hersh. Vamos a terminar con Venezuela para entrar a Estados Unidos. Entonces, mira, rápidamente diría de Venezuela, el otro escenario es, puede haber un golpe de Estado, ya no les conviene Maduro. Yo soy muy pragmático, bye Maduro, y ponen a alguien para negociar y llamar a nuevas elecciones. No hay de otra. Ahora, hay salidas en el intermezzo de que estamos viendo. Por ejemplo, Lula empezó muy duro. Ya ves que ya le bajó desde antier. Igual, pero eso yo lo entiendo, lo de Colombia, el presidente de Colombia. Siempre han tenido problemas Colombia y Venezuela. Son países que siempre han estado confrontados. Y luego ya entró México con el presidente López Obrador a optar por una negociación más allá de la OEA, que es una vacilada. La OEA es con Almagro, no sé cómo se llama, pues es un títere. Ahí coincides con López Obrador, el presidente. Yo creo que sí. Siempre ha señalado a la OEA y a Almagro. Sí, tienen total. Sí, igual el mismo Marcelo Ebrard siempre lo ha dicho. La OEA no instrumenta la voluntad de Latinoamérica, sino instrumenta la sede que tiene en Washington. Entonces depende de Washington, totalmente, y de Canadá. Por eso se está planteando mucho hay una corriente cuando estuvo Marcelo de canciller, y lo ha adoptado el presidente López Obrador, que es mejor la CELAC para Latinoamérica, que sea propiamente de latinoamericanos, porque ahí pues ya quitas a Estados Unidos y a Canadá, que pesan sobremanera. Ahora aquí viene la gran interrogante. Brasil. A mi juicio, si tú me preguntas desde el punto de vista latinoamericano expresamente,
Lula es determinante. ¿Por qué razón? No solamente es frontera con Venezuela, sino que Lula, fíjate, es miembro de los BRICS Plus. Es decir, él está con Rusia y con China. Entonces ahí vamos a ver cómo va a jugar Lula. Lo que pasa es que Lula también tiene problemas internos. No tiene mayoría en el Congreso y le pueden mover la bolsa de valores. Es decir, Estados Unidos tiene muchos instrumentos de presión con todos los que cité. Los 3 presidentes, el de Colombia, México y Brasil. Entonces ahí vamos a ver. Para mí, si tú me dices, bueno, ¿qué estarías viendo en el radar? Primero que nada, yo lo que veo, y no nada más a nivel Venezuela, Medio Oriente, que vamos a tocarlo, hoy por ejemplo veo que el precio del petróleo bajó 3%, como que no tiene lógica geopolítica, pero sí tiene lógica de negociaciones tras bambalinas, que esas no las vemos, luego nos enteramos, luego. Hay que ver el precio del oro, que ahí va, está tranquilo, no bajó, medio subió tantito, la plata anda oscilando entre 29 y 30 dólares el barril. No olvidemos que México es una potencia argentífera en plata, somos el primer productor de plata del mundo, pero he visto que todos los gobiernos se les ha olvidado esa consideración. A grado tal que yo he propuesto que tengamos una secretaría de, que maneje directamente el litio, la plata, todos los minerales. Esa tarea sí le ha faltado a la 4T, te lo digo en plan crítico constructivo. Entonces ahí hay que ver mucho qué va a hacer Lula. ¿Sería tu sugerencia, Claudia Sheinbaum? A quien gobierne y a quien le toque, a quien le corresponde tomar esa decisión. Bueno, si tú así lo ves, está bien. Yo sigo viendo que es el obradorismo el que gobierna. Para mí, yo veo obradorismo. Esa es la 4T, si no ya no entiendo nada. Más allá de personas. Estamos hablando de un diseño de país. Y ahí entra el petróleo, entra la plata, entra nuestro litio. Tenemos que ser muy cuidadosos en eso. Y ahí, yo por ejemplo, ¿por qué adherí al proyecto del presidente López Obrador? No fue por la energía verde que sí maneja Sheinbaum. Yo me adherí por las materias primas que tiene el país, porque no tenemos tecnología para lo otro. Tenemos que fomentar tecnología, educación tecnológica, y luego hablamos de energía. Va para largo. Sí, va para largo. Las 8 de la mañana, 42 minutos. ¿Se puede complicar, ya vimos los escenarios, todavía más Venezuela? Sí, hay que ver a dónde llega. Las sanciones son muy duras, viene una panoplia de sanciones, y obviamente esto va a afectar, va a haber mayor número de migrantes, y a ver quién ahí participa en hablar con Estados Unidos. Estados Unidos tiene 3 aliados de primera que están participando en la negociación. Esa puede ser una salida airosa, que son México, Colombia y Brasil, para no citar personas, ¿no? ¿Qué va a pasar en la elección de Estados Unidos, doctor Jalife? Bueno, si no vuelve a haber otro atentado. ¿Puede haberlo? Obvio, al mismo Trump, ¿por qué no? En Estados Unidos matan a los candidatos, a los presidentes. Haz la lista de cuántos presidentes han matado. Forma parte de su cultura bélica. No es nada más doméstica, es también internacional. Entonces, mira, a como están las cosas, eso no se maneja mucho en el mundo, y en eso lo toca reconocer. Yo soy pionero, porque lo he estado investigando desde hace muchos años. Tienes el grupo de Netanyahu, que es un grupo, vamos a ponerle israelí, ¿no? Para no decir hebreo, judío, házaro, no acabas. Ni ellos mismos se entienden. Bueno, vamos a ponerle judío, que es Netanyahu. ¿Tan poderoso Netanyahu? Muy. Oye, ¿no viste la apoteosis, cómo lo recibieron en el Congreso el día 24 de julio? Los 2 partidos. Ni un presidente de Estados Unidos pudiera hacer eso. Por el financiamiento del lobby israelí que financia, que eso se permite en Estados Unidos. Y en eso tiene razón Pepe Toño, que te mandó un mensaje, y le mando saludos desde aquí, secretario de Gobierno. Es más, que habla que es plutocracia. Es más que plutocracia incluso. Es el gobierno de los ricos, de los pudientes. Es mucho más. Ahí podemos hablar toda una tarde sobre ello. A lo que quiero llegar es de que Netanyahu pues tiene el control de AIPAC. La gente no sigue. Mira, hay un grave error en México. No estudiamos los intríngulis de la política estadounidense. Y si te metes a la política estadounidense, sales con que ¿quién tiene el control de Wall Street? Pues los israelíes. ¿Quién tiene el control de Hollywood? Los israelíes. ¿Quién tiene el control de los multimedia? Los israelíes. Entonces te tienes que meter a la política israelí. No sé si me estoy explicando. Entonces ahí ves el choque, y te doy datos duros, no creas que es así de mi imaginación. Netanyahu trae choque contra George Soros. Es un choque fuerte. Tú puedes ver memes, yo invito al público que lo haga, donde el hijo de Netanyahu, que vive feliz, el jovenzuelo allá en Miami, mientras están matando a los soldados, ¿no? Él está feliz en Miami. Bueno, saca memes contra Soros. Como todo lo que te estoy diciendo, él lo dice. Bueno, lo dice Jalife, es que es enemigo de México somos muy lineales y maniqueos.
y mendaces. Entonces no hacemos análisis. Puede ser que estés en un tema con este y en otro tema con el otro. No necesariamente estás con uno, pero en México así somos lineales y maniqueos. Yo soy el bueno y tú eres el malo. Así hacemos política en México. Por eso no hemos evolucionado en el gran camino de esa famosa democracia que cada vez la veo más elusiva. Bueno. Y así fue este sexenio. ¿En qué sentido? En lo que dices. En lo maniqueo, sí. Pues, pero le ha dado, pero eso a Andrés Manuel le ha dado resultados. Fifís y chairos. Y los anteriores igual lo hacían, pero de otra manera, ¿no? Conservadores y liberales. Sí, que además ni es vigente. No es el siglo XXI, no va así. El siglo XXI no va así. Bueno, ahora lo que quiero llegar. Pero él así le ha dado resultados. Pues es el hombre más popular, el segundo o tercero más popular del mundo. Y por eso hablo yo de un obradorismo. Perdóname que no lo tiene su candidata, con todo el respeto que le pueda tener. Bueno, entonces regreso a lo del choque de dos grupos en Israel, que son Netanyahu, primer ministro, invitado por el Partido Republicano al Congreso. ¿Qué es un mensaje? Quiere decir que va con Trump. Está con Trump, ya no hay que perder el tiempo. Incluso Trump, cuando lo recibe, dice, fue muy disrespectful Kamala Harris cuando te criticó, te iba amarrando navaja. Pero es obvio. Ahí todos se conocen. Es como si en Tabasco tú ves a X y a Y con quienes están, pues sabes, aquí ya menos ahí se van a comer esos cuentos. Entonces, a lo que voy, ahí tienes un choque. Soros apoyando con grandes capitales, y hay grupos de grandes capitalistas a Kamala Harris, y bueno, incluso hay fotos del hijo Alexander con Kamala. Con Kamala. Abierto, es abierto eso. No creas que es un... Yo, por ejemplo, yo lo decía hace 2, 3... teorías de la conspiración. Sí, luego resulta que la conspiración se vuelve teoría. Ese es el problema. Bueno, entonces, y Netanyahu naturalmente está con Trump. En eso no hay que... Entonces, incluso Elon Musk de dos grandes grupos de poder de Wall Street. Que acuérdense, manejan lo que se llama el Super PAC. El Super PAC es el financiamiento que hacen los grandes capitales. Entonces, cuando se cae realmente Biden, cuando los grandes donadores del Partido Demócrata dicen ya no vamos a entregar más dinero. Bueno, obviamente lo manejó Obama o el mismo Soros. Eso es lo que vamos a ver, Y mira, y te digo abiertamente, vamos a tener un choque de dos cosmogonías diametralmente opuestas. ¿Qué representan uno y otro? Sí, mira, el Partido Demócrata es antipetrolero con Kamala. Kamala, vamos a ponerle nombre. Sí, porque tienes razón. No estoy hablando de otros personajes dentro del partido. Estoy hablando de Elizabeth Warren y de Bernie Sanders. Kamala, energía verde, antipetróleo, WOC, WKE, es ese grupo que maneja el LBGT, etcétera, transgénero, etcétera, todo eso. La cuestión migratoria, han sido muy laxos, porque quieren cambiar la configuración demográfica de Estados Unidos con la redistritación. Eso es importante. A veces no vemos qué hay detrás de la migración, y mucho se manejó que detrás de estos grupos de migrantes, al menos se manejó en Honduras, en El Salvador, tú sabes, yo viajo seguido por allá a Centroamérica, George Soros estaba detrás financiándolo. Y mientras enfrente, tienes la Agenda 2030, cuidado, estás hablando casi de un gobierno mundial que opera fuera de la democracia y ejercen su dominio ideológico y conductual. Ya está haciendo, es decir, el Foro Económico Mundial de Davos, todo eso. Bueno, y enfrente tienes a Trump, que obviamente es más, ahí sí vale la pena usar la palabra conservador, el que es soberanista. No estoy haciendo su apología, ten cuidado. Yo, por ejemplo, tú me preguntas, creo que ayer te lo explicaba, hay niveles donde estoy en los programas de Trump a favor, en otros estoy en contra totalmente. Por eso a mí no me gusta esta democracia del siglo XXI. Tenemos que modernizarla, tenemos que estar votando por programas, por ideas, porque si no, imagínate, votas por un partido, por ejemplo el partido que yo creo, que me gusta el 60 o 70%, pero estoy en contra del 40 o el 30%, y no me puedo ir con la oposición, que maneja un 70 o 60% con el que estoy en contra. Pero si ya manejamos ideas, programas y los votamos, pues esto se va a aplicar y punto. Es lo que quiere la población. Entonces no se va a estar haciendo encuestas manipuladas. Yo creo que la democracia ha retrocedido en lugar de avanzar. Fíjate lo que en el mundo. En el mundo, en general. No está dando los resultados. Pues ve cómo está Europa Occidental. Ingobernable. Jalife, sí. ¿Quién le conviene más a México? ¿Kamala? Mira, yo te lo planteo, quiero ser más aquí, porque si no se me van a echar la yugular ambos, y yo no estoy ahorita para que se me echen a ningún lado. Mira, a nivel mundial, yo empezaría arriba, ¿no? Lo global, lo regional y lo local. Te doy las políticas y tú sacas y deduces. A nivel mundial, fíjate lo que son las cosas, Trump no quiere saber nada de Ucrania. Es más, ya arrojaron a Zelensky debajo del autobús. Y quiere reunirse con
con Putin y arreglar ese problema. Ese problema sí hubiera llevado a una tercera guerra mundial nuclear, que tiene que ser nuclear, ¿eh? Y los únicos sobrevivientes, ya sabes, el dicho, serían las cucarachas. ¿Con Kamala habría guerra? Yo creo que sí, porque el Partido Demócrata trae una agenda en sí, desde Zbigniew Brzezinski, que fue asesor de seguridad nacional de Carter, de Obama, de todos ellos, de todo ese grupo, traen una línea, es acabar con Rusia, aniquilarla, cambio de régimen, entonces, balcanizarla a nivel global. Se arreglaría, estamos hablando a nivel... Se arreglaría el asunto de Rusia y Estados Unidos. Con China, ahí va. El gobernador de California, que es aliado de Kamala, que es Gavin Newsom, ha estado en China, se va muy bien con los chinos. Es una buena señal. Pero hay que ver si Kamala lo adopta. Okay. Bueno, acuérdate que Hunter Biden recibió dinero de los chinos y Biden fue obligado a tener una política anti-China porque China la estaba rebasando en todo, ya la rebasó. Entonces, de 44 tecnologías de punta, Emanuel, 37 lleva la delantera China. Estados Unidos nada más le quedan 3 poderes, te los digo. Primero, su gran maquinaria de propaganda. Te aplasta. El mismo Putin lo acepta. Lo mejor del mundo. No es lo mejor, puede ser lo peor, pero es la que te aplasta. Bueno, me refiero en cuanto a eficiencia, los intereses que ellos buscan. Todo, todos los multimedia los controlan. Pues es muy difícil que alguien salga, pues yo estoy en contra, te van a aplastar. Tienes que ser un Putin más o menos, tiene que ir Tucker Carlson, ya sabes que era el más popular en Estados Unidos, a irlo a entrevistar para que se entere de lo que pensaba Putin. Bueno, entonces a ese nivel la propaganda de Estados Unidos, su maquinaria de guerra propagandística es única. Y no solamente Estados Unidos, yo metería hasta Gran Bretaña, bueno, y hasta Israel, que domina muchos multimedia. Y en segundo lugar, tienen el dólar. Dígase lo que se diga, el dólar, mira, yo que ando mucho en el mundo, no, se matan por $1 en la calle. Ahora estoy de acuerdo, incluso yo tengo un libro al respecto. Una cosa es el dólar callejero, el que nos toca manejar a los comunes mortales como un servidor, y otra ya es el dólar que se maneja tipo petrodólar, que ese sí se está cayendo. Porque ya empieza Arabia Saudita, ya empieza China a hacer swaps o trueques con sus divisas respectivas. Ya lo empezó a hacer incluso India con la misma Rusia. Entonces ahí sí peligra el dólar. No sé si me estoy explicando. Son 2 tipos de dólares. Uno es el dólar, yo le llamaría geofinanciero, que ahí sí tiene problemas el dólar. ¿Por qué? Porque le embargaron sus 300,000 y pico millones de dólares que tenía Rusia en la banca occidental. Bueno, pues ¿quién se va a atrever a tener esas cantidades en la banca europea o estadounidense? Eso sí le afectó al dólar por las sanciones. Y hoy ves que al revés tuvo un efecto boomerang debido al alza del precio del petróleo, de los fertilizantes y de los alimentos. Y Rusia hoy tuvo un superávit este año de más de 300,000 millones de dólares. Ya superó a Japón como potencia económica. Imagínate lo que son las... Y Alemania cayéndose, Estados Unidos con una grave crisis de deuda, etc. Y el tercero es la computación cuántica. Ahí Estados Unidos, todavía China, no ha podido competir. Alif, ¿está definida la elección en Estados Unidos? No. Se va a definir. Cambio, entonces, sí pone en competencia a los demócratas. Le da lo que llaman en inglés un momentum, una dinámica. Vamos a ver en qué se aguanta el golpeteo. Trump es feroz, hay que reconocerlo. Él está llamando mucho al nacionalismo cristiano, fíjate, es muy importante, contra los paganos, herejes de woke. Eso hay que tomarlo en cuenta. En Estados Unidos eso sí pega, ¿eh? Tú lo dices aquí en Nacajuca, ellos se burlan de ti. Bueno, estoy hablando de Estados Unidos. Tiene mucha influencia ese discurso del nacionalismo cristiano, la soberanía petrolera, etc. Bueno, él ya sacó lo del Bitcoin, fue un golpazazazazo. Quiere hacer del Bitcoin la moneda de reserva, una de tantas de Estados Unidos. Es un golpe fuerte, ¿eh? Yo no sé qué tanto, ya sería otra consideración si pega o no, pero para el público... No hay nada para nadie en estos momentos, cuando ya llevaba ventaja Trump. Bueno, con Biden. Ahora, lo que hay que ver son los swing states, dicen los que estados volátiles. Kamala es muy buena debatiendo y hay mucha expectativa en ella. Yo creo que esa está inflada, ¿no? No lo veo yo así. Trump es feroz, te hace pedazos con una palabra. Ahorita que él fue comentarista de televisión, no hay que olvidar que Trump empezó como demócrata y era íntimo de los Clinton y luego se volvió republicano, que eso es una tónica muy de Estados Unidos, eso también hay que tomarlo en cuenta. Hay que ver cómo viene el golpeteo, va a ser muy, muy fuerte. Pero no está definida la elección. Ahorita que creo que eso es importante, los swing porque states, ya se tenía como una percepción. Los lo que ¿quieres así mi opinión? Lo que quiere el Deep State. Si el Deep State no quiere la guerra con Rusia, Trump es el va a ganar Trump. Y si quiere la guerra, va a ganar Kamala.
Qué fuerte. As easy as that. Muy pragmático, bueno, pero ya llegas fuerte. a eso después de estar leyendo cuántas cosas. 9:21. Hablamos de las personalidades, de cómo podrían identificarse unos y otros presidentes, la química que pudiera haber y sobre todo los estilos. La presidenta electa de México es Claudia Sheinbaum, como todos sabemos, y se va a enfrentar a un nuevo gobierno en Estados Unidos, encabezado o por Kamala o por Trump. Dadas las personalidades, ¿con quién crees tú que pudiera trabajar mucho mejor, que se pudiera identificar más Claudia Sheinbaum? Mira, yo te hablo de datos duros, más allá de mis filias y fobias, que no vienen al caso. Porque si gana Kamala, la presidenta de México se va a las nubes. ¿El mejor escenario? Para ella sí. ¿No para México? No, para ella, para Sheinbaum. No, pues tienes ver, otros personajes. Por favor. Tenías porque Sheinbaum es energía verde, estudió en Stanford, California again, ¿no? Acuérdate que esta nace en Kamala Harris nace en San Francisco. Obviamente te estoy condensando muchas cosas. Reciben los mismos financiamientos prácticamente de BlackRock, de Bloomberg y de George Soros. Es decir, hay una política, están a favor del woke, del LBGT. ¿Es el mismo grupo entonces? Es el mismo grupo. Kamala en Estados Unidos, Claudia Sheinbaum. Totalmente. Y entonces a ella le irá muy bien, pero no a México. Entonces no hace sentido. No, otra cosa es México. Pero es que depende qué es México. ¿en qué le va a ir muy bien a ella? ¿Y por qué? Bueno, en su ejecución como presidenta, pues va a tener, oye, es mejor tener un aliado presidente de Estados Unidos que un enemigo. Con Trump, incluso yo lo dije a la televisión turca, no crees que te estoy diciendo algo así en contra, y se lo comenté en corto con el grupo de Sputnik de Rusia. Ve a qué nivel estoy hablando. Pero, y con Trump, yo tengo un libro muy crítico de Trump, ¿no? Que si tú me oyes dices, Jalil está con Trump, bueno, es muy banal eso, ¿no? Es para primates, a lo que quiero llegar. Tengo un libro, se llama La palestinización de los mexicanos, con Trump. ¿Quieres algo más fuerte? Idéntico a Netanyahu. Lo que está haciendo con los palestinos Netanyahu en Gaza, es capaz de hacerlo Trump, no lo pudo hacer. ¿Por qué? Porque él quiere el fortalecimiento de los blancos. Entonces, que han venido nos convienen más los demócratas. A ese nivel. Porque si esto es lo que pretende Trump, pues nos va a llevar el tren. Pero desde siempre eso no ha sido algo nuevo. Pero ahí te va, los mexicanos en Estados Unidos se mimetizan. Por ejemplo, los mexicanos en California votan demócrata. Los mexicanos en Texas, aunque no lo creas, votan republicano. No sé si me estoy explicando. No es así tan maniqueo y tan lineal y binario. No va así. Entonces, ¿cuáles son los dos escenarios que yo di para Trump? Bueno, Trump parte de la base de que los demócratas pusieron una trampa contra el nacionalismo cristiano blanco. Ojo, ojo. Ergo, pues tiene que acabar con la cuestión migratoria. Evidentemente era contra los ilegales, son legales, ya no puedes hacerles nada. Y empezar a deportarlos. Ahí México empieza a pagar los platos rotos. Yo no veo que será una pesadilla para México. Sí. Ese asunto sí. ¿Qué hacer con tantos migrantes? Porque además no va a deportar solamente a los mexicanos, sino a los de todas las nacionalidades. Y el peso devaluándose, el superpeso ya no es el superpeso de antaño, etcétera. Bueno, ahí tienes. Y al menos que sepan manejar ya el petróleo, que ya es hora que lo empiecen a manejar bien en México. Que ya está endeudado más de 100 millones de dólares. A lo que quiero llegar. El primer escenario que yo planteé en la televisión turca, digo, pues yo no vengo, porque estoy con Emanuel en Tabasco, quiero quedar bien con los tabasqueños. No, son análisis, escenarios. De eso se trata. Yo no estoy diciendo esto va a suceder, no soy determinista. Escenario 1, escenario. Yo el primer escenario que veo, porque he conocido la política de Estados Unidos y la he estudiado, es el escenario que sucedió entre Pakistán y Afganistán. ¿Sí me explico? Con unas guerrillas, ¿te acuerdas las guerrillas yihadistas? Estados Unidos intervenía militarmente. Estados Unidos ya no usa diplomacia, está usando la fuerza militar para todo. Desgraciadamente, le están faltando sus grandes diplomáticos, que sí los tuvo, tipo George Kennan en su momento. Bueno, a lo que voy. Primer escenario, tendríamos en la transfrontera de México con Estados Unidos serios problemas. Ese sería yo te diría el escenario con Trump. No, con Kamala yo creo que abriría todas las fronteras de par en par para cambiar la redistritación y hacer minoría. Por eso Trump le pega. Es que ella, yo no sabía que era negra, era india, y ahora me resulta que el papá es jamaiquino y la mamá, etcétera, y es marxista. Entonces entiendo que es todo al final también una estrategia para tener el control. Totalmente, obvio. Los demócratas estarían cambiando la redistritación y eso les da la ventaja. Y eso yo lo sé. Por la cantidad de migrantes. Mira, yo te lo digo, lo sé. Yo era cercano al Partido Demócrata de Estados Unidos. Yo hablaba con James Galbraith a ese nivel.
Perdona, yo sé mucho de ese partido. Pero obviamente ya en cuestión de guerra y me metes a geoestrategia y Ucrania, ay Dios santo, ¿no? Ahí nos vemos. Yo, Robert Kennedy. ¿Y por qué? Porque va a perder. Creo que por eso le voy a Robert Kennedy. Porque entonces regreso, primer escenario. Ya que había la transfrontera, lo mismo que sucedió con los yihadistas ahí, es intervención militar de Estados Unidos encubierta. Pueden nombrar a los cárteles de la droga en México, que Trump les echa la culpa de la baja de natalidad de los blancos, de su desempleo, ¿no? De todo lo que sabemos que le está sucediendo a los jóvenes blancos, etcétera, y del fentanilo, ¿no? Problema del fentanilo. Bueno, que no quiero ahorita contaminar con lo del Mayo. Ese da para 10 programas. Bueno, ese es el primer escenario. Segundo, en plano entra, invade y acaba con los cárteles. Aquí no sé cómo si la aplauden o no, qué va a hacer el ejército, no lo sé, pero sí te puedo decir que en Estados Unidos ese grupo que lo haya elegido en ese escenario se lo va a aplaudir. No hay que equivocarse en ese sentido. Esos son los dos escenarios. Y en el caso de Kamala abriría fronteras. Totalmente, y sería, yo diría hasta casi se vuelve México un estado más de Estados Unidos. ¿Por qué le iría mal a México con Kamala? No lo termino de entender. De Trump no he dicho claro que le iría mal. Al país. Bueno, tienes que ver México, porque tienes que ver la quintesencia del país, que esto no lo conocen. Ya que tengan las vivencias, un país, México es un país conservador, de los que lo conocemos. Olvídate de los discursos políticos y retórica. Ya a la hora de las vivencias, que el nacionalismo cristiano, ve toda la efervescencia que se estaría dando, pero además, con un presidente en Estados Unidos, tipo Trump, que te estaría fomentando también con sus aliados que tiene en México, que a veces no los queremos ver, y que son muy poderosos y pesan. Entonces ya entrarían ahí juegos de interés. Y te voy a ser sincero, va a pasar lo que quiere el presidente en turno de Estados Unidos. Las 9 de la mañana, 29 minutos. Vamos a la pausa, regresamos a recta final. Hablamos rápidamente de Israel para no dejarlo fuera de este análisis. Dado el momento que estamos viviendo, Juan Ramón de la Fuente, ¿será el mejor canciller para México? ¿El mejor? Pregunta. No, primero que llegue y a ver sus actos. Yo soy muy bíblico en eso, por sus actos los conoceréis. Pero conoces la biografía de Juan Ramón. No es diplomático. ¿Te preocupa? Bueno, tiene la asesoría de Marcelo Ebrard. A ver con quién se asesora, ¿no? A veces puedes tener ¿Es muy cercano a Ebrard? Mucho, de toda la vida. Entonces por ahí... Puede ser. Marcelo la sabe. De Ebrard sí. pudiera influir en positivo, dado que él no tiene la experiencia. Sí, le falta, ¿no? Pero estuvo en la ONU. ¿Y eso qué? No ¿Qué hizo ahí? Dame un dato duro. No, pues no sé. Te impidió la guerra en Ucrania. Y fíjate, él y yo estudiamos juntos. Un canciller no puede impedir nada. No. Pues por eso te digo. Pues, bueno, entonces ¿para qué tienes cancilleres? Me estás preguntando, te estoy diciendo. No, pero la actuación al final siempre... Él es hábil. Es diplomacia. Es hábil, sí. Acuérdate que él toma partido con el sionismo en México. Hay una grabación ahí. Le dan el premio Jerusalén. Ya de entrada, pues ya llega... ¿Estamos hablando de Israel? Israel. Entonces ya tomó partido abierto, ¿no? Entonces imagínate cómo tiene a los que no son pro Israel, que no, imagínate un médico, bueno, no había genocidio en ese momento, pero él, si quiere ser congruente, y yo también soy psiconeuroendocrinólogo como él, estudiamos lo mismo, pero de maneras diferentes. Oye, primero tienes que saber jerarquizar en la vida, no puedes apostar a un genocidio. Entonces, por cierto, los candidatos, todos los que participaron en México, nadie criticó el genocidio de Israel. Perdóname. Pregunta. Habrá que esperar con de la Fuente. A ver cómo se va a desempeñar. Y lo vas a ver en las crisis fuertes, ¿no? Por ejemplo, ahorita en lo que pasó del Mayo, ¿no habló? A veces, bueno, es que todavía no es canciller, no habla. Ya ha hablado de más antes. No sé, digo, yo por con sus reservas. Actos, con reservas. Tengo que verlo. 9:36, sí. Hablabas de Israel. Sí. Todo esto que está pasando allá, ¿en qué va a acabar? Palestina, pues está... Pues va a acabar Palestina. Sí. En eso estamos ¿Es el viendo. pronóstico? Pues es el pronóstico de los que saben de más. Mira, yo en esto sí recurro a los que más saben que un servidor. Dime a quién lees y te diré quién eres. Pues lees basura, pues vas a procesar basura. Los que más saben, mira, por ejemplo, te cito a dos que han demostrado, tanto en la guerra de Ucrania como en lo que está sucediendo en Gaza, que han tenido la razón puntual. Uno es el profesor de la Universidad de Chicago, John Mearsheimer. Tiene un libro, El Lobby Israelí. Obviamente lo persiguieron, lo anatemizaron, demonizaron, etcétera. Pero él tiene el apoyo de West Point, del ejército. Entonces puede decir cosas. Es el único sitio donde yo te diría que Israel no tiene la influencia que maneja en el resto de la actividad de Estados Unidos, en el ejército. O sea, sí. Casa Blanca, Wall Street, bueno, Congreso, partidos. El esposo de Kamala Harris es israelí, Doug Emhoff, lobista
de Hollywood. Incluso él trae su tema contra el antisemitismo, nada más que luego que me definan qué significa antisemitismo. Ese es otro lío. Bueno, entonces ahí tienes tú, si hay claridad en eso. Uno no quiere ver porque no le interesa o no le conviene. Pues vamos a ver, cuando tú vas a la claridad estratégica, pues es muy... Luego el otro, Alastair Crooke, que fue el asesor del canciller español Solana en la Unión Europea, pues igual te dicen, Netanyahu va, y si no fuera Netanyahu, es cualquier ministro israelí, no hay que equivocarse en eso. Aquí lo peor que puede hacer uno es personalizar. No es cierto, es una política de Estado, del sionismo como tal. Y quien llegue la va a ejecutar. Quien llegue la va a ejecutar. Es decir, limpieza étnica en Gaza. Otra vez el Deep State, pero israelí. Totalmente. No hay vuelta de hoja en eso, no hay que ser ilusos. Ok, todos soñamos ya. Por ejemplo, yo hice un artículo ayer para Sputnik. Les había mandado otro título y ellos me pidieron cambiarlo porque les gustó una frase que dije. Dije, al matar al líder, obviamente no iba a ser la más corta el título, al matar al líder palestino, moderado por cierto, Ismail Haniyeh, con el que estaban negociando la liberación de rehenes y estaba negociando la CIA, Qatar, Egipto, y lo matan estando en Teherán, en una residencia. Bueno, asesinaron el proceso de paz, Emanuel, perdóname. O sea, a propósito, para dinamitar la posibilidad de paz. Porque viene envalentonado Netanyahu de su reunión en Estados Unidos el 24 de julio, con el Congreso aplaudiéndolo efusivamente. Se reúne con Kamala, se reúne con Biden y se reúne con Trump. Un discurso de 52 minutos. 52 minutos con 52 aplausos. 52 interrupciones. O sea, en 52 minutos, 52 interrupciones. ¿Quién? Nadie lo sueña esto. Ni Julio César en su mejor época. Bueno, entonces ahí tienes, ¿cuál es el problema aquí? Aplastar a Palestina. Limpieza étnica, sigue. Pero poco a poco. ¿Cómo va a ser la limpieza? A ver, nada más en el escenario. Esto es Israel. Bueno, ya llevan 40,000 muertos de niños y mujeres. Poco a poco. Ya limpiaste Gaza, vas matando las cabezas de su guerrilla. Aquí el problema es que se complica porque también tienes contrapartes. Entonces ya entra en juego Hezbollah en el sur del Líbano, que te lo adelanto. Bueno, yo sigo a esas personalidades, nada menos que al coronel Douglas McGregor, que fue asesor de Trump y asesor del Pentágono. Abiertamente te hablo, disculpa que perturbe al público con estas frases ominosas. Habla de que Israel está, ya van 2 veces que lo dice en un mes. ¿Qué dijo? Lanzar bombas nucleares tácticas para acabar con Hezbollah en el sur del Líbano. Y luego maneja otro escenario. Acuérdate, esto es importante, la gente no lo sabe porque no está informada. O está desinformada por los multimedia que se controlan. Israel tiene más de 300 bombas atómicas. Lo dice Jimmy Carter. Tú me preguntas cuántas, 400. Tú te vas a googlear y ves el boletín de científicos estadounidenses, Scientific American Scientist y CIPRI de Suecia, dicen que tiene 150, están subreportadas. No es cierto. Israel tiene mínimo 400 bombas nucleares, que ese es otro peligro, porque las tiene en el desierto de Negev, en la planta de Dimona, y ahí Hezbollah puede pegarle al reactor. Y también Israel puede golpear a Irán, que no tiene bombas nucleares, es un invento de Netanyahu, no es cierto. Tiene enriquecimiento de uranio hasta el 60%, al menos lo dice la Agencia Internacional de Energía Atómica. Pero ahí te va lo mejor. Israel tiene bombas atómicas clandestinas. No goza de la inspección de la Agencia Internacional de Energía Atómica. No ha firmado el Tratado de No Proliferación Nuclear. Pero ¿dónde quedaron las leyes internacionales? Y esas leyes le están exigiendo a Irán firmar el Tratado de No Proliferación, que ya firmó, y le exigen la inspección cotidiana en la Agencia Internacional de Energía Atómica. Entonces, Israel en un momento dado puede lanzar, no hay que desatar una guerra mundial. Bueno, ahí te va. Y ahí entras ya a una secuencia apocalíptica del 9º círculo del infierno de Dante de Alighieri. ¿Cómo se desataría una guerra mundial si interviene Rusia? Es decir, Rusia va a dejar que acaben con Irán, que es su frontera en el mar Caspio. No se ve. Pero no, tampoco Rusia no quiere una guerra mundial. Eso también lo ha demostrado Putin. Sí, lo ha demostrado. No quiere una guerra. No, porque lo ves con el intercambio ayer de prisioneros. Es una gran señal. Entonces, nadie quiere la guerra mundial. Entonces, porque, perdón, la narrativa te puede poner a Putin incluso como el que está pretendiendo la guerra. No, incluso China tampoco la quiere. La propaganda que tú decías de Estados Unidos tan eficiente que te hace creer ese escenario. Olvídate, el diablo es un santo junto a Putin. Está bien, eso es propaganda. Los canalizamos, tenemos que ver otros datos. Mira, una tercera guerra mundial. Se resiste. ¿Cómo?
Putin no quiere la guerra. No, porque mira, incluso ayer en su entrevista que hizo Mir Sheimer con el juez napolitano, lo dice, es reluctant. Rusia no quiere ese problema del Medio Oriente. Ahí hay que arreglarlo, hay que ir a la desescalada. Ahora, lo que sí hay que ver si vienen las represalias. Es decir, Hezbollah va a tomar represalias, vamos a ver de qué alcance va a ser la represalia. Irán también, te doy una señal de rituales de los chiitas musulmanes en Irán, ya izaron la bandera roja en la mezquita de Al-Qom. Hay una mezquita ahí famosa, Hakaran se llama, bueno, y ya izaron la bandera roja. Esa es venganza. Ahora, ¿de qué alcance va a ser la venganza? Va a ser limitada, negociada. Dije negociada, porque tras bambalinas también te pego aquí, te pego allá. Es el Medio Oriente, es otro mundo. Bueno, entonces, otra, ¿cómo va a reaccionar Israel ante el golpeteo de Hezbollah y de Irán? Y entonces entras a un juego de reacción contra reacción, y ahí no sabía. Ya, por ejemplo, Turquía dijo que va a ir a defender a los palestinos en Gaza. Sí, pues estás hablando de que Turquía es miembro de la OTAN. Entonces imagínate, y ya dijo Austin ayer, el jefe del Pentágono, de color por cierto, que Estados Unidos está con Israel contra Hezbollah. Es obvio que le dieron luz verde en el Congreso de Estados Unidos el 24 de julio. Eso no hay que equivocarse. Es muy claro eso. Si no, nos hubiera lanzado Netanyahu hoy asesinando aquí y allá. Digo, para no meternos en esas... ya ves, incluso le pegan en la capital de Beirut a un edificio que estaba en el 7º piso, el líder del comando militar de Hezbollah. Es decir, ve la eficiencia de sus servicios secretos, que también hay que ver, bueno, y por qué hay esas filtraciones, tanto del lado de Hezbollah que de Irán, eso también hay que verlo, ¿no? Bueno, a lo que voy, pero no es nuevo. Israel siempre ha estado decapitando a los líderes palestinos, iraníes, a quien se le ponga enfrente. Entonces, ¿cuál es el peligro hoy? Como dice en inglés, es an uncharted territory. No sabe, es una incógnita. Porque entras una secuencia de toma y daca que va a haber un momento en que no se pueda detener. Por eso hay que detenerlo desde ya. Desde ahora. Alfredo Jalife, siempre interesantísimo tu análisis. Placer. Yo valoro que viajes a Tabasco para estar en cabina y podamos platicar de la forma en que lo hemos hecho. Muchas gracias. Encantado, un placer. Las 9 de la mañana, 45 minutos. Manuel Isaac Merino también está aquí. Quiere saludar al doctor Jalife. Le trae un presente y también que le autografíes un par de libros tuyos que aquí tiene. Qué amables. Aquí hay gente afuera. Entonces, en un momento más, Jalife de nuevo aguanta. Muchas gracias.